Bueno, para empezar a hablar de este tema, personalidad en el deporte, lo hacemos ahí asumiendo ciertas cosas, ¿verdad? En primer lugar, de que pues hablamos de personalidad desde la perspectiva de que estoy hablando aquí pues con psicólogos. Y pues bueno, entonces en ese caso ya saben que personalidad es algo que pues no podemos separar de todos los seres humanos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué hablar de esto? Pues porque tenemos que hacer la salvedad un poco del habla cotidiana, donde pues se habla es que es una persona que tiene que tener personalidad. Y pues bueno, ahora desde el punto de vista psicológico, nosotros ya sabemos que todas las personas tienen personalidad, comprendido por las características biológicas, cognitivas, psicológicas, que pues hacen a una persona ser única, ¿verdad? Todos tenemos esas características, ¿verdad? Pero pues ya sabemos que la gente que dice así, ¿verdad? Fuera del campo de la psicología, ¿verdad? La gente que dice es que se necesita personalidad, lo que más hace es referirse a cierto carácter, cierta forma de ser, ¿verdad? Entonces, aquí lo vamos a abordar desde una perspectiva, como les digo, ¿verdad? Desde apoyada en la psicología, ¿verdad? O sea, vamos a ver acerca de cómo es la personalidad del deportista, qué han dicho entrenadores exitosos acerca de la personalidad y eso, ¿verdad? Pues más que nada, porque pues también miramos un poco que dicen, bueno, el deporte sirve para formar la personalidad, ¿verdad? En los niños. Bueno, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa con los pobres niños que no tienen la oportunidad de hacer deporte? ¿Qué pasa con ellos? ¿No desarrollan personalidad o son ellos inferiores a quienes sí hicieron deporte? ¿Verdad? Entonces, pues vamos a ver ahí también un poco de eso en cuanto a este tema. Entonces, vamos a empezar desde lo más básico. ¿Y qué dice? ¿Qué mecanismo utiliza la personalidad para influir en el deporte? Entonces, esto sí ya abre aquí la puerta a hablar desde el campo de la psicología. Entonces, la personalidad, ¿verdad? Comprendida como esto que mencioné, las características fisiológicas, cognitivas, psicológicas que forman a un ser humano y lo hacen único, ¿verdad? Eso, ¿cómo influye? ¿Verdad? Pues como hemos visto, pues desde el enfoque ateórico, ¿verdad? Desde el enfoque del DSM, pues ahí se habla de distintos tipos de personalidad, ¿verdad? Patológicas, ¿verdad? Pero se habla ahí de distintos tipos. Entonces, pues fácil nosotros podemos ahí hacer ciertas inferencias acerca de cómo una persona va a rendir o desenvolverse en distintas circunstancias, ¿verdad? Por ejemplo, em, ¿cómo creen ustedes que se desenvolvería una persona que tiene personalidad dependiente em, en un partido de baloncesto, básquetbol? Les dejo ahí la pregunta. ¿Cómo creen que reaccionaría una persona dependiente en un partido de básquetbol? No tienen mucha idea, compañeros. Tal vez exprimir un poco ahí Licenciado, perdón, fíjese que aquí hay mucha bulla, ¿podría repetir la pregunta? con mucho gusto, Cintia, gracias ahí por querer participar. ¿Cómo crees tú, Cintia, que reaccionaría una persona que su personalidad es dependiente por naturaleza si la invitas a un partido de básquetbol? Yo creo que le costaría como que encajar, porque como hay muchas personas y todo, se sentaría un poco extraño, tal vez no disfrutaría el partido. Y probablemente, ajá, como mencionas, tendría esa necesidad, ese deseo de pues ahí ser aceptada por un gran grupo y a lo mejor pues por llegar contigo y formar parte de un equipo ya no le va a caer bien al otro equipo, ¿verdad? O también, ¿Alguien quiere hablar?
podría ocurrir el hecho, ¿verdad? De que, pues bueno, esta persona independiente, pues bueno, llega a acompañarlo a uno a un partido de básquet y bueno, que les toca jugar de equipos distintos, pues que puede que me esté siguiendo a mí, ¿verdad? Para interactuar, porque pues soy la única persona con quien puede interactuar, ¿verdad? Es que yo lo había entendido de otra forma. Bueno, y cuéntanos, ¿qué quisieras compartir, Claudia? Yo tal vez lo había entendido como que una persona dependiente en un partido no pone como que mucho esfuerzo en apoyar al equipo, sino que como que se queda esperando que los demás lo hagan. Así entendía yo como dependiente. Ya, no, aquí nos referíamos, ¿verdad? A personalidad dependiente, ¿verdad? La persona que necesita en un nivel patológico, ¿verdad? Que pues otra persona eh, Como sentirse rinda acompañada. ajá, que otra persona satisfaga sus Exacto. necesidades, ¿verdad? A eso nos referimos, ¿verdad? Entonces, por ese lado podría ahí ser, ¿verdad? Entonces, viendo un poco aquí esto de las distintas personalidades, pues bueno, así hablamos de la personalidad dependiente. Ahora pensemos cómo reaccionaría una persona que su personalidad vira más hacia el lado narcisista, si lo miramos en la misma circunstancia, ¿verdad? ¿Cómo reaccionaría un narcisista si lo invitamos a un partido de básquetbol? Creo que llamaría la atención, tal vez ni pudiera ver el partido uno porque estaría así como que queriéndole ser el centro. Sí, precisamente que querría ser el centro de atención, él sería el que juega bien, ¿verdad? Aunque pues fuera el peor, ¿verdad? Él diría, no, es que los demás no entienden mi manera de jugar, ¿verdad? Y pues él sería el que llega ahí a hacerle el favor a todos los demás, de que pues él les hizo el favor de llegar a jugar con ellos, ¿verdad? Y pues tal vez no al revés. Entonces, pues ya vamos viendo aquí pues esto que mencionamos, ¿verdad? De cómo la personalidad puede influir en el rendimiento deportivo, ¿verdad? Entonces, ante la misma circunstancia, que en este caso hablamos, fue un partido de básquetbol, dos personalidades pueden rendir de manera distinta, ¿verdad? Pero ojo, compañeros, que esto pues es bien importante que lo tomemos en cuenta. Con nuestra personalidad es algo que nosotros nacemos, ¿verdad? Estos son rasgos de personalidad que, que pues son más o menos estables a lo largo del tiempo, por definición, ¿verdad? O sea, no dependen tanto de las circunstancias, ¿verdad? Eso ya son otros factores, pero pues por lo mismo, entonces, ¿qué hacemos, verdad? Porque pues a nuestros atletas no les podemos cambiar la personalidad, no les podemos hacer un trasplante de personalidad. Podemos cambiar ciertas conductas, ciertas actitudes, pero en general su personalidad siempre va a apuntar hacia cierto objetivo. Entonces, pues ahí ya vamos viendo un poco el panorama de lo que pues es la personalidad en el deporte. Vamos a ir viendo ahorita qué menciona la presentación. Entonces hablamos aquí, el conjunto de creencias y valores, ahora solo ojo aquí, ahora aquí un teclazo. Creencias y valores de una persona constituyen la condición de activación o inhibición de las capacidades y habilidades que posee. ¿Ok? Entonces sí, aquí ya vamos viendo una relación directa de lo que hemos hablado, que es la parte medular del estudio de la psicología del deporte, ¿verdad? El ver esa relación entre la psicología de la persona y su rendimiento, ¿verdad? Aquí hablamos. Lo que la persona cree, lo que la persona considera que es importante para ellos, va a influir en cómo demuestra o no las capacidades que ya tiene. ¿Ok? ¿Cómo pongamos un poco más aterrizado esto? Habíamos hablado esto de invitar al narcisista al partido de básquetbol. ¿Cómo son las creencias y valores de un narcisista? ¿Verdad? Tiene la creencia de que él es la persona más importante, tiene la creencia de que pues los demás son personas inferiores y tiene la creencia de que él o ella merece todo, ¿verdad? Esas son sus creencias. Sus valores, él mismo y él,
En primer, segundo y tercer lugar. Esos son sus únicos valores del narcisista. ¿Ok? Entonces, eso pues va a influir en cierta medida en sus capacidades. Por ejemplo, si pues es un deportista narcisista, pues en un deporte de grupo, pues va a ser un poco complicado, ¿verdad? Porque pues él va a querer que la estrategia del equipo ruede en torno de él, que la dinámica del equipo ruede en torno a él. Y pues por esa medida, pues él va a utilizar sus capacidades en la medida que a él le acomode. ¿Ok? Y visto desde otro lado, ¿verdad? O sea, desde la persona que pues es obsesiva, ¿verdad? Pongamos aquí esta cuestión aquí en la mesa, ¿verdad? El que es obsesivo, ¿qué va a hacer? Él no se va a conformar con su desempeño, sino siempre va a buscar más, ¿verdad? Va a haber ciertos errores en su desempeño, va a haber ciertos errores en el desempeño de los demás, y por ende va a estar en una búsqueda infinita, ¿verdad? Por la perfección, y así va a rendir, ¿verdad? Entonces aquí ya vamos viendo una cuestión clara. Lo que yo creo y lo que yo considero importante, sí o sí, va a influir en cómo yo utilizo mis capacidades, pero ojo a eso, ¿verdad? Ya las capacidades como deportista que yo traigo, mi personalidad no las va a cambiar, ¿verdad? Y eso es algo que pues yo creo que pues tenemos que tener muy claro, ¿verdad? Porque pues es el hecho de que pues la mentalidad no viene a sustituir mis capacidades. O sea, yo puedo pues tener ahí una personalidad que me haga creer que yo soy muy capaz, pero si yo no tengo las capacidades, no va a ver de dónde las voy a poder sacar a brillar. ¿Verdad? Que pues eso es un poco la trampa en la que uno puede caer como psicólogo deportivo de pensar, ah, bueno, si tiene un estado mental óptimo, va a ser el que rinda mejor, no por fuerza. Lo que sí es cierto es que con un estado mental óptimo, esa persona va a poder rendir a la mejor medida en base a su potencial. ¿Ok? Ojo que es muy importante aclarar eso. Aquí mencionamos, como profesionales de la psicología, no podemos olvidar que lo que una persona realmente cree no es necesariamente lo que dice creer. Eso es otra cosa también que es importante que nosotros aclaremos, ¿verdad? Que pues no siempre tenemos una idea muy objetiva de quiénes nosotros somos. Las creencias que más influencia tienen en las personas son de hecho las que no se declaran abiertamente, sino las que se manifiestan de modos encubiertos. Aquí ya, pues, miramos un poco la teoría inclinándose un poco más al lado psicoanalista, ¿verdad? Hablando aquí, pues, un poco de cómo el inconsciente se manifiesta, pero, pues, en cierta medida, no podemos negar la verdad que eso tiene, ¿verdad? Pues, es rara, ¿verdad? Es menos, estadísticamente hablando, la persona que, pues, es muy abierta en cuanto a sí misma y que pues va a hablar clara y francamente de lo que ellos creen, ¿verdad? Generalmente pues muchas personas dicen creer, dicen pensar ciertas cosas en base a lo que creen. Pues antes de que entrara Va a caer mejor a su interlocutor, ¿verdad? Entonces eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, pero sí, ¿verdad? En pocas palabras, nuestras creencias que son verdaderamente centrales van a ser las que van a influir en nuestro comportamiento, ¿ok? Entonces, venimos aquí a este otro tema, ¿verdad? Solo voy a quitar aquí la diapositiva, ¿verdad? Solo para que pues, quiero oír las opiniones de ustedes. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es distinta la personalidad de un deportista a la de alguien que no practica deporte? Escucho ahí sus opiniones. Yo pienso que sí. Sí, Yo también pienso que sí. ok, vamos a darle chance primero a Claudia y luego a Katy. Que por Ok. favor ahí nos cuenten. Me gusta así que varios participen. Y también, También pienso que sí. miro ahí que en la vida del chat también dice, ¿verdad?
Rubí también, que vamos a ir viendo ahí un poco. Entonces, Claudia, viendo ahí que habemos varios queriendo participar, cuéntanos breve y yéndote a lo más importante. ¿Qué crees que distingue a un deportista de alguien no deportista? Tal vez las costumbres o hasta la forma de alimentación, los Sí, hábitos, perdón, los hábitos. los hábitos, ¿verdad? Eso creo que es algo muy importante y te doy la razón en cuanto a eso es lo que hace que un deportista bueno pueda llegar a ser uno de élite, ¿verdad? Eso creo que te doy mucho la razón. Gracias. Katy, por favor, cuéntanos tú qué es lo que crees que distingue la personalidad de un deportista de un no deportista. Tal vez, no, ay, no sé, es que no encuentro la palabra, pero no la responsabilidad, sino como tal vez la manera de cómo siento que un deportista es como más responsable, tiene como todo más estructurado en su vida que quizás otra persona, porque un deportista me imagino yo que ha de tener muchísimas más cosas que hacer, entonces tiene que ser como muy, no sé, Tal vez, pero sí como muy, ¿cómo? Disciplinado. bueno, Sí, sí, disciplinado, muy y disciplinado, también como que eso. estructurado en cuanto al manejo de su Ujú, tiempo y recursos. También creo que eso querías dar a exacto, entender. Sí, sí, eso. Gracias. definitivamente, ¿verdad? Definitivamente todo eso que mencionas, pues sí, ajá, imposible de llevar. O sea, aunque un deportista profesional que solo se dedique a eso, pues es complicado porque pues no solo tienen que entrenar, también tienen que pues llevar tratamientos, ¿verdad? Pues con distintos científicos, tienen que pues llevar su vida, ¿verdad? Distintas cuestiones que pues nosotros hacemos, o sea, igual que nosotros tienen que ir a Claro eventualmente a cambiar su teléfono, a renovar su plan, ¿verdad? O sea, eso es algo que nadie se escapa. Entonces, totalmente, Katy, la organización del tiempo puede ser algo que hay que cambiar. Andrea Guadalupe, tú por el chat mencionaste, si quieres por el chat también menciona o también por el audio, ¿qué crees que es la diferencia? Yo creo que sí es como lo que habían mencionado, que al final de cuentas los deportistas con, trabajan en equipo, entonces eso como que les forma hasta cierto punto una personalidad y también la disciplina que llevan es completamente diferente a una persona que no hace deporte. Claro, sí, en ese sentido, pues también sí, te doy mucho la razón, ¿verdad? El hecho de pues, saber coordinar el trabajo en equipo, ¿verdad? Porque pues si un deportista, aunque sea un maratonista, que él corre solo, pues tiene que saber hacerle caso a su entrenador y los demás profesionales que trabajan con él, ¿verdad? Definitivamente. Rubí, tú también habías participado. Cuéntame qué crees que es la diferencia de personalidad. Sí, ya mis compañeras lo mencionaron anteriormente, pero considero que un deportista se guía más por un lineamiento. Es como tener más control en lo que hace. Como usted mencionaba, tienen que entrenar, tienen que llevar una alimentación pues muchísimo más sana que le digo de nosotros que no hacemos deporte, al menos yo no hago deporte. Entonces creo que eso influye bastante en su personalidad, porque no se va a comportar de la misma manera que nosotros nos comportamos como un poco menos estrictos en nuestros procesos Claro, o nuestro definitivamente. vivir. Y sí, también eso que menciona Rubí, pues también resalta lo que ya había mencionado, creo que Claudia, acerca de los hábitos, ¿verdad? De cómo tiene que tener unos hábitos distintos del deportista para alcanzar éxito en su profesión. Cintia también ahí por la vía del chat mencionaba que la disciplina definitivamente, ¿verdad? O sea, el deportista que no es disciplinado, que no cumple con su plan, pues no llega a ninguna parte, ¿verdad? Entonces, todo eso que mencionan, estoy muy de acuerdo, definitivamente todo eso influye, pero ¿creen que será eso algo exclusivo de los deportistas? ¿No? Y con esta reflexión mía vamos a pasar a la exposición, pero
como les recalco, ¿verdad? Estoy muy de acuerdo con todo eso que mencionan, pero son cuestiones que también se dan fuera del campo deportivo. O sea, fuera del campo deportivo también pues hay personas que pues cuidan mucho sus hábitos, hay personas que pues son muy disciplinadas, hay personas que saben trabajar en equipo y bueno, ¿verdad? No es exclusivo de ellos, pero sí, podríamos decir que todas estas características que mencionan son indicadores de éxito en el deporte. ¿Okay? Entonces vamos a ver un poco qué dice la ciencia al respecto de esto. Y entonces, ¿qué dice? Gatas, Cipiao y Guillén realizaron un estudio donde compararon las características de personalidad entre voleibolistas, basquetbolistas, judocas y nadadores profesionales y un grupo de no deportistas, ¿verdad? Pero miren, interesante aquí esta muestra, ¿verdad? Porque pues por un lado tenemos voleibolistas y basquetbolistas. Estos yo creo que pues son los más similares, porque en ambos deportes estamos hablando de deportes de grupo, ¿verdad? Tal vez la diferencia que podríamos hacer un poco es el hecho de que el básquetbol yo creo que es el deporte con más contacto que hay en los deportes de grupo, y en el voleibol pues tienen una red que los separa, ¿verdad? No hay contacto entre rivales, ¿verdad? Entonces eso podríamos decir que hace ahí un poco diferente esos dos deportes, ¿verdad? Pero por otro lado, miramos también aquí que tiene judocas, o sea, son practicantes de judo, ¿verdad? La disciplina del arte marcial, el arte marcial pues bueno, ¿verdad? Que consiste en el judo, y nadadores profesionales. O sea, aquí tenemos deportista individual que realiza un deporte de combate, ¿verdad? O sea, este sí se enfrenta a su rival. Y por otro lado, aquí tenemos un nadador que igual es un deportista individual, pero pues aquí no combate, ¿verdad? Igual como lo que mencionábamos del voleibol, ¿verdad? Va separado, ¿verdad? De sus rivales, en este caso, ¿verdad? Pues por carriles. Entonces, como ven, es una mezcla, pues, ahí interesante de deportes, ¿verdad? Porque, pues, tenemos toda la gama, ¿verdad? Pues, de deportes de grupo, deportes individuales, deportes de combate, deportes donde no hay contacto y deportes donde hay mucho contacto, ¿verdad? Entonces, eso dice. Entonces, se mostraron diferencias entre las variables definidas por el cuestionario como inhibición, irritabilidad, agresividad, fatiga, malestar físico, preocupación por la salud, sinceridad y emotividad. ¿Ok? Entonces vieron ahí pues que pues había algunas diferencias entre estas variables, ¿verdad? Habría que ver un poco más cuáles otras también indagaron, pero estas vieron un poco, ¿verdad? Inhibición, aquí ¿qué podemos hablar? Esto yo creo que pues es lo que más hace eco con todo lo que mencionaron de la disciplina, ¿verdad? De cómo el deportista tiene la capacidad de inhibir sus impulsos y enfocarse en su objetivo. O sea, el deportista pues puede tener el impulso de comerse una caja de donas después de una sesión de entrenamiento, pero logra inhibir ese impulso para en vez de eso pues comer la comida que pues le encargue su nutricionista, ¿verdad? Ahí vamos viendo. Irritabilidad, ¿verdad? Pues ahí me pareció un poco curioso, ¿verdad? Porque pues yo definiría, ¿verdad? Como la capacidad más importante para un deportista de éxito, saber afrontar la frustración, porque el camino del deportista es de muchísima frustración, especialmente entre más alto sea su nivel, más frustración hay, ¿verdad? Entonces, si no sabe funcionar con eso, definitivamente no va a llegar a ningún lado, ¿verdad? Pero salió aquí, bueno, habría que ver si no tal vez salió más bajo, ¿verdad? Yo pensaría, ¿verdad? Meto las manos al fuego porque salió bajo, ¿verdad? Que el deportista es menos irritable que el no deportista, ¿verdad? Por esto que les menciono, ¿verdad? Tienen que saber tolerar la frustración. Por otro lado, agresividad, ¿verdad? Esto yo creo que pues aquí sí subieron digamos, el número aquí nuestros amigos que practican judo, ¿verdad? Obviamente pues si se dedica a un deporte de combate,
hay cierta agresividad. Ojo, ¿verdad? Que pues estamos hablando aquí de una agresividad desde el punto de vista psicoanalítico sublimada, ¿verdad? Que ya sabemos que es a través de un medio socialmente aceptado, ¿verdad? O sea, es socialmente aceptado, pues, que yo me ponga mi uniforme de judo y me agarre ahí de llaves con otra persona que pues accedió a luchar judo conmigo, ¿verdad? Pero pues sí, o sea, ya miramos que pues tal vez los del judo y varios del básquetbol, digo yo también, eso también ahí subieron el coeficiente aquí de la variable agresividad para poner. Malestar físico es otro que yo creo que también ha de estar así en bajo, ¿verdad? Que pues tal vez el deportista tiene más tolerancia al malestar físico, o por otra parte, también el deportista profesional, que ya no está en un plan salud, sino lo está haciendo por desempeño, el deportista profesional, ¿verdad? Pues puede tener más problemas, ¿verdad? En cuanto a lesiones y distintas situaciones que pues pueden generarle malestar físico. Preocupación por la salud, ¿verdad? Obviamente, pues aquí va a estar alto, ¿verdad? Un deportista quiere que su salud esté alta para pues poder desempeñarse al nivel que quiere. Sinceridad, curioso, ¿verdad? No veo ahí un poco por qué la relación, ¿verdad? Pero pues ahí salió distinto. Y emotividad, yo creo también firmemente de que pues va aquí de la mano de irritabilidad, que tal vez emotividad salió bajo, ¿verdad? O sea, el deportista no se puede dejar llevar por sus emociones y por lo mismo tal vez salió poca emotividad por ese alto control emocional que se necesita, ¿verdad? Entonces, pues interesante este estudio, ¿verdad? Si pues lo quieren buscar, yo creo que pues ahí tenemos la referencia, ¿verdad? Para que pues ahí lo puedan ver y entrar en detalle, ¿verdad? Pero se dan cuenta, pues estas son variables que como vamos viendo, ¿verdad? Por ese motivo podrían ahí influir en el desempeño del deporte. Y aquí miramos, ¿verdad? Una salvedad de este estudio. Dice, por otra parte, el mismo estudio cita que, sin embargo, la no existencia de consistencia de los datos puede deberse a la diversidad de variables estudiadas y principalmente a las dificultades encontradas al investigar y caracterizar lo que se entiende por deportistas y no deportistas, ¿verdad? Que ojo, también esto es aquí algo complicado, ¿verdad? ¿A qué le llamamos nosotros deportista? ¿Verdad? Porque aquí voy a meter una brasa caliente, ¿verdad? Y ojo, ¿verdad? Porque yo sé que esto está grabado, que eventualmente yo lo voy a subir a YouTube, ¿verdad? Entonces me arriesgo, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes de nuestro equipo nacional de fútbol? ¿Ustedes los consideran deportistas o no los consideran deportistas? Por favor, quiero oír sus opiniones. Yo diría que no, creo que tal vez es más, como dijo usted, me voy a meter en problemas por decirlo, pero creo que es más, Vamos juntos a los problemas, Cintia. creo que es por cuello que están ahí o por un salario, no tanto por el deporte o la pasión. O sea, pueden encontrar personas en la calle que juegan mucho mejor que algunos. Se oye mucho, Cintia, se oye mucho. Y también te diré yo, pues hay relatos, ¿verdad? Cuestiones aquí que pues no están confirmadas, ¿verdad? Pero mucha gente que pues que tiene las capacidades, ¿verdad? Tanto económicas como de talento, y dicen, bueno, yo no me quiero embarrar de este sistema, me voy al extranjero a practicar mi deporte, ¿verdad? Pasa mucho, pasa muchísimo, ¿verdad? Y eso ocurre, ¿verdad? Y como tú dices, ¿verdad? Pues también citando unas publicaciones que vi últimamente, ¿verdad? Pues no sé si ustedes ubican a Ana Lucía Martínez, ¿verdad? La futbolista. Ella pues es una futbolista profesional que actualmente, si no estoy mal, ella juega en la Sampdoria de Italia, un equipo profesional de Italia, pero sí sé que juega en algún equipo europeo. Pero, Sí. ajá, precisamente. Entonces, pues ella, para el reciente proceso de clasificación mundial, no fue convocada. Curioso, ¿verdad? Pues uno dice, alguien de ese nivel, ¿por qué no fue convocado a formar parte de
del equipo, ¿verdad? Entonces, vamos ahí viendo que pues ciertas cuestiones dicen ahí, pues tal vez nuestra federación de fútbol no está llevada de la mejor manera, ¿verdad? Y como les digo, aquí ya sé que pues me estoy metiendo en problemas, pero como les digo, me importa más que aprendamos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues complicado, ¿verdad? Pero porque por otra parte tenemos una evidencia inmensa de que pues ellos son deportistas profesionales, en el sentido de que pues tienen que cumplir con ciertos horarios de entrenamiento, tienen que cumplir con los encuentros deportivos que se les convoca y reciben una paga por ello. O sea, en todas las de letras, pues son profesionales, ¿verdad? Entonces, aquí ya vamos viendo otra cosa. Y por otra parte, como les digo, miramos deportistas amateur que cumplen con todo eso, ¿verdad? Que son personas que tienen hábitos saludables al 100%, que son personas que tienen un alto desempeño en su disciplina, pero no reciben ni un centavo. Es más, tal vez hasta pagan, ¿verdad? A distintas, bueno, ellos tienen que financiar, ¿verdad? Su práctica deportiva y miramos ahí algo distinto. Entonces ya van viendo ahí pues que va volviendo un poco complicado, pues ahí definir qué es un deportista y qué no, para ya luego pasar al siguiente paso de definir qué es lo que hace distinta la personalidad de un deportista de un no deportista. Entonces, vimos ahí un poco eso acerca de este estudio. Y bueno, aquí sigue un poco la interpretación aquí del estudio de Gatas y pues los demás autores. Y viene otro. Pero bueno, dice, la interpretación de los resultados, de acuerdo a los autores del estudio, indica que estos factores en particular parecen caracterizar a los deportistas al ser comparados con los no deportistas, como más retraídos en las relaciones personales, pues obviamente, ¿verdad? Pues van a preferir, qué sé yo, entrenar a irse a un churrasco con sus amigos, si es un entreno importante. Son personas menos espontáneas, pues obviamente lo que les mencioné, el control de impulsos lleva a sesgar esa espontaneidad con un menor autocontrol. Esto me pareció así curioso, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Porque pues, ¿cómo así? ¿Verdad? Menos espontáneos y menos autocontrol. Curioso. Con una mayor disposición para el comportamiento agresivo, ¿verdad? Pues ahí miramos también pues, bueno, habíamos hablado un poco de los deportistas de judo, ¿verdad? Que pues es un deporte de contacto, pero también el deportista en sí quiere ganar. Y para ganar, alguien tiene que perder, ¿verdad? Entonces ese deseo, ¿verdad? De querer estar por encima de alguien, podría entenderse un poco también como agresividad. Y un nivel de estrés más frecuente, ¿verdad? O sea, si creían, bueno, me voy a desestresar practicando deporte, ojo, ¿verdad? Yo creo que he visto también memes curiosos, ¿verdad? Dicen, hago deporte para desestresarme y había una foto de unos señores peleando en un campo de fútbol. Entonces, ojo, ¿verdad? No siempre pasa. Depende con quién vaya uno a practicar deporte, eso sí. Pero por otra parte, como ven, en la ciencia siempre pasa eso, siempre hay dos lados de la misma moneda. Y aquí hay otros estudios, ¿verdad? El de Guillén y Castro del 94, el de Morris del 2000, el de Awile de tal en el 93, Vili 92, señalaron poca cantidad de diferencias psicológicas entre ambos grupos. ¿Verdad? Un poco lo que yo mencionaba antes de entrar en este tema. El hecho de que, pues sí, todas estas características que mencionamos no solo pueden estar en los deportistas. Si nos damos cuenta, también ciertos emprendedores, pues tienen un poco estas cuestiones, ¿verdad? Estas características. O sea, regresando aquí, lo que hablamos de las conclusiones aquí del primer estudio. Digamos, un emprendedor exitoso puede que termine siendo un poco más retraído, ¿verdad? Si tiene que ir a cotizar algún producto, pues lo va a cotizar y va a dejar vendida ahí a la novia, al amigo o a quien sea. Por otra parte, va a ser igual menos espontáneo, ¿verdad? Él aprende a guardar sus emociones porque pues las emociones lo pueden traicionar al momento de una negociación. Bueno, lo del autocontrol, como les digo, no entiendo un poco. Creo que tendría que haber leído un poco más el estudio para entender eso. Pero bueno,
mayor disposición para el comportamiento agresivo, ¿verdad? El emprendedor dice, bueno, pues si tengo que poner mi negocio a la par de la competencia para ganarle a él, yo lo pongo. Ese cierto nivel de agresividad. Igual como hablamos lo del judo, ¿verdad? Agresividad sublimada, pero agresión al fin. Agresión al fin. Y finalmente un nivel de estrés más frecuente, ¿verdad? El emprendedor va a estar preocupado por que su negocio sube o no sube, ¿verdad? Entonces vamos viendo ahí eso. A ustedes, compañeros, ¿quiénes más se les ocurre que podría tener estas características de personalidad que no sean deportistas? Ya hablamos ahí de emprendedores. ¿Ustedes dónde más creen que pueden encontrar gente con este perfil de personalidad? Bueno, ahí sí comprendo que sí está un poco complicada ahí la pregunta, pero pues sí es el hecho de que pues por lo menos aquí nos damos cuenta, ¿verdad? Todas estas características no son exclusivas del deporte, sino pues también estamos claros de que pues las podemos ver en otros campos. Entonces sí hay mucho debate en esto, ¿verdad? De ver si de verdad el deportista es distinto o no. Pero desde ya les voy adelantando un poco la resolución de todo esto. El deportista exitoso, ese sí es distinto, ¿verdad? Porque pues no es lo mismo, ahora pues como bien mencionamos, pero practicar un deporte, pues porque mi papá es amigo del entrenador y por eso el entrenador me va a tener en el equipo. O porque pues yo tengo los recursos, ¿verdad? Pues para poder sobornar al entrenador y que él me tenga en el equipo. Entonces yo ande por ahí paseándome con la ciudad, en la ciudad con mi uniforme y que toda la gente me admire porque pertenezco a tal o cual equipo, ¿verdad? Entonces, esos deportistas pues son distintos en personalidad del que sí es exitoso. La explicación que dan los investigadores es la diferencia en instrumentos de medición en cada uno de los estudios, ¿verdad? Obviamente son científicos, ¿a qué le van a echar la culpa? A la ciencia, ¿verdad? Y ahí seguirán luchando. Siguiendo aquí un poco de las diferencias. Aquí dice, sin embargo, cuando se clasificó a los deportistas en cuanto a los deportes que practican, ojo, que esto es ya lo que mencioné, surgieron varias diferencias. Por ejemplo, comparados con no deportistas, los deportistas que practicaban deportes de equipo mostraban menos razonamiento abstracto. Curioso, ¿verdad? El deportista más, más de equipo es más concreto. A mí se me ocurre un poco, ¿verdad? Pues que por el hecho de tener que interactuar con otras personas, como que el deportista de conjunto no puede ser tan solitario y estar como que pues yo aquí solito en mi sillón pensando de la vida, imaginando cosas, ¿verdad? No, tengo que ser un poco más pragmático cuando estoy con otras personas. Ustedes, compañeros, ¿qué creen, verdad? Que sea el hecho que el deportista de conjunto sea menos abstracto. Tal vez por el hecho de compartir con los demás. Uh-huh. Sí, Eso, ajá, el hecho de compartir pues lo haga ahí pues como que por fuerza tener que bajarse de la nube, ¿verdad? Y pues estar más en la tierra. Sí, complicado, ¿verdad? Pero que creo que pues por ese lado va. Obviamente pues este sí cae por su propio peso, verá más extroversión. Obviamente pues va a preferir practicar su deporte con más gente, ¿verdad? Y va a ser más extrovertido. Más dependencia, obviamente, ¿verdad? Pues tiene que tener cierto nivel de dependencia, ¿verdad? Yo miro pues ciertos deportistas individuales que me dicen, ah, no, es que yo nunca podría practicar un deporte de conjunto, ¿verdad? Yo no puedo dejar de que mi desempeño dependa de otras personas, ¿verdad? Entonces el deportista grupal pues necesita tener esa dependencia para pues permitir que el equipo, pues bueno, entre todos ganen o entre todos pierdan. Menos fortaleza yoica, ¿verdad? Por así decirlo, menos, ¿cómo lo podemos entender? Menos narcisismo, menos individualismo. A eso se refiere con menos fortaleza yoica.
Y por otra parte, los deportistas que practican deportes individuales, comparados con los no deportistas, mostraban mayores niveles de objetividad, ¿verdad? Curioso. Dependencia, menos ansiedad y menos pensamiento abstracto. ¿Verdad? Pues, si ven el perfil, pues es un poco parecido, ¿verdad? Pero, en conclusión, no se ha encontrado ningún perfil específico de personalidad que diferencie claramente a los deportistas de los no deportistas. O sea, a la larga, ¿verdad? Como les menciono, deportistas y no deportistas tienen una personalidad similar, estadísticamente hablando. Pero lo que distingue a los deportistas de éxito, eso es que pues sí tienen una personalidad distinta, ¿verdad? Ya vamos a ver un poco más de eso cuando hablemos aquí del tema de la fortaleza mental. Y bueno, aquí siguiendo un poco con lo que ha sido un poco recurrente aquí en el temario de este curso, pues es hablar de medición de la personalidad en el deporte, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una guía práctica que pues nos dice cómo pues plantearnos el inicio de una, de una evaluación, ¿verdad? Para conocer la personalidad. Entonces, ¿qué hacen? Informan a los participantes acerca del propósito del test y para qué será utilizado. Que en este caso, ¿verdad? Pues sería medir la personalidad en el deporte. Permita solamente la administración de los test a personas calificadas que comprendan los principios de la administración y los márgenes de error de la prueba. O sea, es una prueba psicométrica, no es un chicle, no es un shampoo, no es algo que puede usar cualquier persona, ¿verdad? Tiene que usarlo un profesional de la salud mental, entrenado en esto. Integre los resultados con los test, de los test con otras informaciones obtenidas acerca del participante. O sea, haga una batería completa. Utilice test diseñados para deportistas cuando sea posible, ¿verdad? No siempre vamos a tener cuestionarios para medir rasgos de personalidad esquizotípica en voleibolistas. Rarísimo. Utilice tanto mediciones de rasgos de la personalidad como situaciones, o sea, esto es algo también muy importante a tomar en cuenta, ¿verdad? Como había mencionado en un principio, todos tenemos nuestra personalidad, que es un conjunto más o menos predecible de características que tenemos, pero también en ciertas situaciones nosotros no reaccionamos en base a nuestra personalidad, ¿verdad? En ciertas situaciones límites, pues nosotros podemos actuar de una manera distinta a lo que es nuestro día a día. Y finalmente, importantísimo, pero a veces se nos olvida, brinde a los participantes sus resultados, ¿verdad? En cambio, si queremos fracasar como profesionales o queremos fracasar en el campo de la ética, ¿qué tenemos que hacer? No utilizar test clínicos de personalidad con énfasis en la normalidad para estudiar la población promedio de deportistas y aficionados al ejercicio. O sea, cuando pues nosotros utilizamos test que bueno, ¿verdad? Pues van enfocados a cuestiones patológicas, pues vamos a encontrar cuestiones patológicas, no vamos a encontrar normalidad, ¿verdad? Entonces, ojo a eso también. No, y esto importantísimo, ¿verdad? Ya me imagino ahí ahorita cada uno de ustedes, no, bueno, lo que voy a hacer entonces para que pues mi equipo tenga éxito es que voy a fichar solo puros obsesivos para que los obsesivos se entrenen hasta morir y se vuelvan unas máquinas. Ojo, no utilice test de personalidad para decidir quién formará parte del equipo y quién no, porque hay obsesivos malos, hay obsesivos buenos, hay obsesivos regulares, así como lo hay en cualquier perfil de personalidad. No administre o interprete test de personalidad a menos que esté calificado para hacerlo. Importantísimo, ¿verdad? No encarguen ahí a su primo o a su amigo que cómo le interesa la psicología, para que utilice todo esto, sino háganlo ustedes que se están formando en ello. Y por último, no utilice los test de personalidad para predecir el comportamiento en el ámbito deportivo sin considerar otras fuentes de información. Como lo digo mucho, para predecir el que tenga la bola de cristal. Y el que tenga la bola de cristal que compre un boleto de lotería, ¿verdad? Imposible predecir, pero obviamente es cierto, ¿verdad? Pues conocer acerca de la psicología nos da cierto margen de saber qué esperar, ¿verdad? Pero no qué va a pasar, ¿verdad? Que eso es muy distinto. Y entonces,
pasando aquí al siguiente campo, ¿verdad? Ahora sí, este es el tema más importante. Lamentablemente, ¿verdad? Esto sí, hago una crítica abierta aquí al temario del curso. No se hace tanto énfasis en fortaleza mental, y fortaleza mental es lo que pues nos da un poco una idea de qué es lo que debería buscar la psicología del deporte. Pero a pesar de eso, también yo creo que pues es importante que sepamos que la fortaleza mental tiene muchas formas, ¿verdad? Mi fortaleza mental no va a ser lo mismo que la fortaleza de Claudia, que la fortaleza de Cecia, que la fortaleza de Cintia. Cada uno de ustedes va a tener una fortaleza mental distinta. Y entonces, ante la ausencia de evidencia de diferencias de personalidad entre los deportistas y no deportistas, muchos investigadores contemporáneos han adoptado el enfoque fenomenológico para estudiar la personalidad. Entonces, fenomenológico, ¿a qué se refiere? A describir el fenómeno en sí de lo que está pasando en ese momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace? Se revisa cómo es la personalidad del deportista. Se pasa de estudiar rasgos tradicionales a examinar las estrategias mentales, ¿verdad? Ojo, ¿verdad? Que esto es importantísimo como psicólogos deportivos, ¿verdad? Poder enseñar estrategias mentales, habilidades y conductas que los deportistas utilizan para competir y la relación con su desempeño exitoso, ¿verdad? Entonces, aquí sí ya miramos. Buscamos nosotros ver aquí qué es lo que hace que mi estrategia me lleve al éxito o no, ¿verdad? Eso ya es el estudio fenomenológico, ¿verdad? No ver desde la teoría, sino pues ya ver en el caso en sí. Por ejemplo, yo me siento aquí con Angélica y le digo, Angélica, hoy tuviste un buen rendimiento, cuéntame qué estrategias mentales tuviste. Entonces ya viene ella y me cuenta, sí, lo que yo hice fue que me imaginé cómo iba a ser el partido desde antes y eso me sirvió porque yo pude anticiparme, pude enfrentarlo con tranquilidad y eso fue la diferencia, ¿verdad? Entonces eso se ha ido viendo. Uno de los primeros estudios que buscó describir las estrategias cognitivas del éxito deportivo fue el de Mahoney y Avener, ¿verdad? Aquí estamos hablando de 1977. ¿Se recuerdan un poco de cuando vimos la historia de la psicología del deporte? ¿Qué está ocurriendo en estos años? Tiene que ver un poco relación con algo que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Más específicamente con la invasión de Ucrania. Pues bueno, se las doy aquí gratis. Se estaba dando la Guerra Fría, ¿verdad? Entonces aquí ya ven lo que estábamos hablando, de que pues fue una época donde subió mucho el estudio por la psicología del deporte. Entonces, en ese entonces, hallaron que los gimnastas que lograban ingresar al equipo olímpico de Estados Unidos manejaban mejor la ansiedad, proyectaban más imágenes internas positivas, ojo, aquí que estamos hablando de la técnica de la visualización, y utilizaban un monólogo interior más positivo. Y esta otra técnica se llama autodiálogo, ¿verdad? Entonces, ya hoy por hoy, todas estas cuestiones que pues ellos lo miraban así como, pues bueno, imaginemos ciertas cosas, ¿verdad? Digámonos ciertas cosas, ahora ya están establecidas. Como les había mencionado anteriormente, sería interesante un curso de técnicas de la psicología del deporte, donde pues ahí ya podríamos ahondar un poco más en qué es cada uno de ellos, pero pues hay, hay pasos que hay que seguir, ¿verdad? Para pues generar esto, ¿verdad? Que las personas aprendan a proyectar imágenes positivas, y también hay ciertos pasos que podemos seguir para que pues las personas se hablen a sí mismas de una manera más apropiada. Y aquí sí ya llegamos a lo que les mencioné, ¿verdad? Esto es un poco la forma de la fortaleza mental, ¿verdad? ¿Qué estrategias, qué forma de pensar, qué forma de enfrentar la vida tienen los deportistas de éxito que generan eso, ¿verdad? El éxito. Y es un poco aquí la fortaleza mental. ¿Y qué nos hemos dado cuenta con la teoría? Que para ganar confianza, los deportistas exitosos practican planes específicos para lidiar con la adversidad
durante la competencia, ¿verdad? O sea, los deportistas de éxito no van a probar a ver qué sale, ¿verdad? Sino ya llevan un plan de qué va a pasar si ocurre tal otra cosa. Practican rutinas para lidiar con circunstancias inusuales y distracciones antes y durante la competencia, ¿verdad? O sea, ya que llevan un plan, también practican cada una de las medidas que van a tomar para evitar salir de su estado mental. Se concentran enteramente en el desempeño próximo, para ello bloquean eventos y pensamientos sin relevancia. O sea, ¿qué les importa? El partido, ¿verdad? El partido que están jugando. Ojo, que no es el partido que jugaron antes ni el partido que viene, ¿verdad? Eso vendría a ser los pensamientos sin relevancia. Aprenden a vivir en el presente. Realizan distintos ensayos mentales antes de la competencia. O sea, podemos ver como un clavadista, antes de tirarse ahí de la plataforma, ¿verdad? No dudo que han de haber algunos, ¿verdad? Que en las Olimpiadas se pongan ahí a rezar ahí arriba. No lo dudo. Alguno que otro lo hará. Definitivamente no el que gana, ¿verdad? Pero les digo, el que gana, cuando está ahí arriba, ¿qué es lo que hace? Se imagina cómo desde su pie hasta su cabeza se tiene que mover su cuerpo para realizar el clavado que hace. Igual el levantador de pesas, ¿verdad? Cuando llega ahí a la plataforma y mira la barra olímpica que va a levantar, no se pone ahí a rezar, ¿verdad? Va a decir, bueno, a ver si me sale. No, se pone a visualizar cómo va a ser el levantamiento desde que despega la barra del piso hasta que la recibe y termina de extender. No se preocupan por los otros competidores antes de la competencia, sino se concentran en lo que pueden controlar, ¿verdad? No se ponen a ver, bueno, ¿qué tengo que hacer para ganarle al otro? No, ellos se ponen a ver qué tengo que hacer yo para dar lo más de mí. Desarrollan planes de competición detallados, pues esto va un poco de la mano de lo que habíamos visto al principio, ¿verdad? No llegan a improvisar, sino pues todo está medido. Y aprenden a regular la excitación y la ansiedad. Cuando necesitan excitarse, suben eso. Cuando necesitan calmarse, lo bajan. Cuando necesitan tener más ansiedad para trabajar más en lo que necesitan, la suben. Cuando necesitan ansiedad para estar en lo que están haciendo, la bajan, ¿verdad? Entonces, esto, compañeros, ¿verdad? Tiene ya forma de lo que es la fortaleza mental. Hay distintos modelos, ¿verdad? Que pues definen qué es la fortaleza mental, pero cuando nosotros miramos qué es lo que hace que un deportista tenga éxito o no, es que tiene esto, ¿verdad? Y como les repito, esto no depende de la personalidad. O sea, tanto lo puede hacer un obsesivo, tanto lo puede hacer un narcisista, un dependiente, la histriónica, todos pueden hacerlo, ¿verdad? No es algo que pues ahí sea independiente, pero como les repito, ¿verdad? El perfil del deportista exitoso, ese sí es distinto. Pero en general, deportistas y no deportistas, somos todos personas humanas que queremos ser queridos, sangramos cuando nos lastimamos, nos da hambre y vamos a, claro, a renovar nuestro plan de celular cuando se nos vence. ¿Ok? Entonces, compañeros, pues bueno, eso les puedo mencionar aquí acerca del tema. No sé si hay alguna duda o comentario antes de que cerremos y pasemos a hablar de la tarea. Bueno, compañeros, entonces, pues eso fue ahí el tema. Les agradezco ahí por su atención. Y bueno, tomando en cuenta que pues fue una exposición relativamente larga, vamos a pasar ahorita primero a la asistencia. Permítanme, solo voy a abrir aquí la asistencia. Vamos a hacer asistencia, luego vamos a tener aquí ahorita un intermedio, un break, y luego pues ahí vamos a pasar al trabajo dirigido. Entonces, denme chance, abro aquí ahorita la página de la asistencia y vamos ahí a ver.